Baistrochi es el intendente de la ciudad de San Juan que busca la reelección en su cargo. Bienvenido, Baistrochi. Gracias por estar, gracias por aceptar la invitación. Marecilio, ¿qué tal, Pajarito? Muchas gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Obviamente en este espacio en donde pretendemos conocer las propuestas, buscar respuesta a inquietudes y básicamente encontrar también un camino que permita ser una herramienta para la comunidad, es que deseamos conocer, primero que nada, ¿por qué usted busca la reelección? ¿Por qué quiere seguir siendo intendente de la ciudad de San Juan? Bueno, por esto que vos dijiste al principio, nosotros somos un equipo de trabajo propositivo, trajimos muchas propuestas hace 4 años, hemos cumplido con prácticamente todas ellas y por demás, a pesar de las dificultades que nos han tocado. Si bien el municipalismo, un municipio, antiguamente era un mero prestador de servicios, alumbrado, barrido y limpieza, hoy, además de la obra pública, el municipio ataca diferentes frentes y está en la contención social, en el área de discapacidad, en el área de deporte, en el área de salud, deporte social, salud en materia de prevención. Por supuesto que no es un mini gobierno. Es un mini gobierno, exactamente. Y hay un tema que no es menor y te lo digo como vecino. Esta ciudad capital hacía muchísimo tiempo que no tenía una infraestructura como la que tiene hoy, en materia de obra pública estoy hablando, y no tenía una inversión como la que tiene hoy. Nosotros veíamos cómo se deterioraban nuestras calles, nuestras veredas, seguíamos teniendo un montón de baldíos en vez de plazas. Nosotros pusimos los objetivos en las prioridades, porque el presupuesto acompaña ciertas y determinadas actividades y siempre te vas a quedar corto. Te puedo decir que tenemos el plan de pavimento más importante, uno de los más importantes que se ha dado en la ciudad en 40 años, y que estamos llegando casi a los 40 kilómetros en la gestión, de pavimentos urbanos estoy hablando, pero hay 362 kilómetros de pavimento. Entonces vos me vas a decir, che, pero hay calles que le falta y que están rotas, y por supuesto que sí. Pero bueno, si nosotros logramos un municipio como el de hoy, que siga invirtiendo el 20% en obra pública de su presupuesto, y no como antes, que se invertía el 2 o el 3%, vamos a ver cómo la ciudad avanza. Un municipio que antes no arreglaba las veredas del microcentro, y de los barrios o villas, que hoy lo está haciendo. Por supuesto que no llegamos en 4 años y en 3 años que hemos tenido para construcción, porque ni siquiera han sido 4, porque el primer año sabemos que la obra pública y la obra privada estaba suspendida. Recibimos el municipio con el 20% de luz LED, hoy estamos en un 70% y en agosto llegamos al 100%, porque ya estamos llamando a licitación para cubrir el 30% que falta. Mirá lo que te digo, ¿no? O sea, recibir la ciudad con un 20%, que se venían poniendo poquito a poquito, de a 100, de a 200, de a 500, ahí tengo la estadística. Y la grandísima inversión que hemos hecho en luminaria, en pavimento, en vereda, 38 plazas, 32 inauguradas, la plaza 25 de mayo, y 31 plazas barriales y en villas, 17 de ellas eran baldíos, 6 más haciéndose, y después muchísimas cosas más, porque eso de repente es la obra, es lo tangible, es lo que uno ve cuando circula y cuando camina. Pero también te puedo decir que todo esto que hemos logrado, lo hemos logrado en principio de lo que hicimos ese año de pandemia. Eficientizamos el municipio, habían 800 personas que cobraban y no trabajaban, habían 3.500 obleas de estacionamiento para estacionamiento gratuito y nosotros no estacionábamos gratis, habían algunos que tenían el privilegio. Hoy todo eso se cortó todo eso que siempre le vemos mal a la política, y lo hemos volcado a la obra pública. Por ahí escuchaba a alguien que decía que habría que revisar la planta política y la planta de personal del municipio. Desde 1983 hasta el 2019, la planta de personal y la planta política siempre creció. Siempre. Digo, indisimuladamente, indiscutiblemente, están los números. En el 2019 hicimos un recorte del 20% de la planta política y al salir estas 800 personas que cobraban y no trabajaban, lo que conocemos como ñoqui, se redujo el 18%. Pasamos de tener casi 4.000 a 3.200. Hoy tenemos 3.357 trabajadores. Esto es lo que queremos que siga. Queremos que siga una administración transparente, una administración que invierte en obra pública, una administración que llega a los vecinos con mejor calidad de vida, que además toma a través del deporte estos que estás viendo, playones, escuela de vida en las uniones vecinales, con los adultos mayores, con pistas de salud, con nuestra área de salud en todas las plazas. De acá me voy, por ejemplo, a la Plaza de la Joroba, donde tenemos el Ballet Sembrando Ilusiones, que son los chicos con discapacidad que hacen nuestros talleres, en este caso el taller de baile, y muchísimas cosas más. ¿Qué falta?
nosotros sabemos que falta. Y esa es la razón por la cual queremos continuar y buscamos la reelección, porque entendemos, hemos logrado una modificación notable del esquema administrativo municipal, de la obra municipal y de la presencia municipal en los barrios. Bueno, yo quiero reconocer antes de la pregunta un hecho que es verdadero, porque esta no es una charla de campaña o una nota de campaña, porque cada vez que nosotros lo hemos invitado, yo tanto a la radio como a cada canal, he accedido sin ningún problema, y en los primeros tiempos, que fueron realmente tiempos, me imagino que deben haber sido tiempos de gestión difícil, porque mucha de esa gente que iba quedando desafectada de la municipalidad, algunos conocidos, iban a pedir micrófono para quejarse de esa situación. Y obviamente, cuando se lo consultó sobre el tema, usted dijo lo que estaba pasando. Y eso... los llamamos a trabajar a todos, pasa que querían cobrar y sin trabajar, y eso no se puede. A todos, ¿cómo será de feo trabajar que hasta nos pagan, no? Pero bueno, hay que trabajar para que nos paguen. No, claro, de todas maneras, esa es una pequeña concesión que yo quería hacer al principio. No soy lisonjero, pero hay cosas que hay que reconocer. Pero además, Pajarito, vivimos criticando con razón los planes sociales, las becas, el clientelismo. Yo no tengo un pariente en el municipio. Búsquenme a alguien de apellido Baistroqui o apellido Guimaraes, o búsquenme un pariente, digo, porque debe ser fácil. Yo no tengo un pariente, mi esposa no trabaja en el legislativo, no trabaja en el ejecutivo, porque no corresponde, digo, soy yo. Todas las personas, la gran mayoría las he conocido en esta actividad, algunas que conocí en el Ministerio de Gobierno, otros que conocí en otro ministerio, otros que conocí en su profesión, y los fui invitando a participar, porque entiendo que son personas que tienen el pensamiento, la matriz de pensamiento y de acción que tengo yo. Muchas veces nos quejamos de las cosas que vemos cuando estamos de un lado del mostrador, y cuando nos toca pasarnos enfrente terminamos haciendo lo que el sistema nos dicta. Bueno, hay que modificar ese sistema y hacer las cosas bien, si tampoco es tan difícil. Y usted, si llega a tener una reelección, ¿va a seguir con el mismo equipo o piensa hacer algún cambio? En gran parte voy a seguir con el mismo equipo, porque es un equipo que viene generando resultados. Todas estas cosas que yo te digo que estamos haciendo, no las hago yo solo, las hacemos con un equipo de obras públicas, del área de gobierno, de empresas municipales, de servicios. Tenemos un muy buen equipo, siempre hay cambios en los equipos, los hice a mitad en el entretiempo, digamos, a los 2 años, y seguramente algunos cambios habrá, pero... Porque hay gente que a veces te dice, yo ya he cumplido mi ciclo, hay gente que no solamente que uno la tiene que echar, sino a veces que no quiere seguir. Pero además porque pasa el tiempo. Yo tengo funcionarios en edad de jubilarse. Ajá. Pasa que hay algunos que no se jubilan nunca. No se quieren jubilar más. ¿Quién es? No te rías, Maracín. Acá tiene. No, no estoy hablando. No sabemos si la moratoria o directamente nos van a pedir por nosotros. Quienes quieren su mismo cargo, quienes quieren ser intendente de la capital e incluso de su propio espacio político, dicen no tanto las grandes obras, sino llegar a los departamentos, escuchar más a la gente. A las periferias. A las periferias, perdón. Escuchar más a la gente. Otra de las cosas que he escuchado en la campaña es voy a estar más en la calle y menos en el municipio. ¿Sabrá usted a lo que me refiero? Está bien, pero ¿sabes qué? Esa no es ninguna propuesta. Esas son críticas y yo como intendente entiendo que voy a recibir las críticas de otros 17 o 18 postulantes al cargo y es razonable. Lo bueno sería que ellos generen propuestas y las pongan de manifiesto y digan qué es lo que van a hacer ellos y no lo que hace el otro. Generalmente el que critica o el que ha hecho menos o el que no ha hecho nada. Ahora, yo para responderte eso te tengo que hablar de mi plan de gobierno. Fíjate que nosotros cuando comenzamos con las pavimentaciones, no comenzamos por el microcentro. Pavimentamos la calle Pueyrredón, que era 1,100 kilómetros de tierra en Trinidad, pavimentamos todas las calles de atrás del barrio Manantial, que eran de tierra, el pasaje El Milagro en Concepción, y muchísimas calles que todavía quedaban de tierra. Después nos fuimos a la avenida Rawson, después a La Salta, porque nosotros teníamos un programa. Y cuando yo hacía eso me criticaban el mal estado de los pavimentos en el centro. Esos fueron los 2 primeros años. En el tercer año nos vinimos al centro. Y nos critican porque hacemos en el centro. Cuando en este momento, por ejemplo, estamos haciendo 13 kilómetros en el área de Desamparado, en 9 barrios. También ya van a decir que plazas, que no hagamos grandes obras en el centro. He inaugurado, ahí hago un paréntesis. Sí, he inaugurado una plaza en el centro y 31 en barrio. Todos esos playones que vos... Ahora, ¿alguien sabe dónde queda la Villa Maturano, la Villa Storni, el barrio de las Lilas Las Rosas, el barrio del Carmen con su pasaje nuevo,
el pasaje Niquivil. Todos esos sectores están completamente abandonados. Te termino con esto y te pongo una anécdota, un dato de color. Cuando nosotros llegamos en Concepción, que es uno de los distritos más grandes, solamente un barrio tenía luz LED. Uno, la Villa América. El resto tenía sodio, una luz amarilla que ya no existe en la capital. Hoy más del 60% de Concepción tiene luz LED. Eso es estar en la calle, eso es obra, eso son las periferias, eso es atender a las necesidades de los vecinos. Cuando usted decía recién, me critican que yo haga pavimento en el centro, lo que por ahí yo advierto que critica a la gente no es el pavimento en sí, sino que no se aclare fervientemente al comienzo de obra cuál es el plazo de entrega. ¿Se acuerda con lo que pasó, por ejemplo, con la calle Urquiza? Que mucha gente decía, ya lleva tanto tiempo. Lo mismo con la plaza, llevan 7 meses, llevan 8 meses. Bueno, hay que decir, se va a arreglar la plaza y va a tardar 8 meses el laburo. Pero o sea, está, a lo mejor está en un cartel. Está en el cartel. Está en el cartel, pero hacer una aclaración sobresaliente sobre ese dato. Yo lo que noto es eso. No se quejan ni que porque la obra no sea solamente pavimento, sino que le pase de nuevo los caños de agua, de nuevo los de luz, de nuevo. Digo, pensando y haciendo un poco una introspección, digo, la primera etapa de la calle Urquiza eran 6 meses y se hizo en 6 meses, la segunda era 8 meses y se hizo en 9 meses, un mes más porque había que arreglar un tema de cloaca. Para esas obras, un mes más no es nada. La Plaza 25 lo mismo. Ahora, esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. Che, ¿y por qué la Plaza 25 estuvo 72 años sin restaurarse? ¿Y por qué las avenidas tuvieron 50 o 60 años sin repavimentarse? ¿O por qué teníamos 17 baldíos que tenían entre 20 y 44 años? No sé, digo, a lo mejor no pudieron hacerlo porque no tenían presupuesto, o a lo mejor alguien no se animó a hacerlo porque iba a estar sujeto a la crítica por el tiempo que se demoraba, por intervenir las avenidas. Porque el plazo está en la licitación, el plazo está en el cartel de obra que se pone en la esquina a la vista de todos. Yo cuando me lo preguntan también lo digo. Generalmente a las obras las terminamos antes de lo que dice el plazo o en términos, salvo alguna cuestión muy puntual que se puede demorar un mes más en el mayor de los casos. La avenida central la vamos a terminar antes de los 3 meses que estaba previsto. Pero está bien que pase esto. Está bueno que hoy se critique el dónde se hace, el cómo se hace y en cuánto tiempo. Porque antes no se hacía. Antes no se hacía. Este número frío que yo les doy, que a veces nadie lo toma, en el presupuesto del año 2019, está escrito, está publicado en el boletín oficial, el 2,29%. Ustedes imagínense que un municipio, una institución estatal, que por ejemplo el presupuesto de este año es 11.500 millones de pesos, invierte el 2% en obra pública. No sé, hago 3 plazas y pavimento media calle. ¿Eso era hasta qué año? Hasta el 2019. Hasta el 2019. ¿Y en su gestión cuánto es? Y en nuestra gestión fuimos progresivamente, hoy estamos en el 20%. 20%. Sí, el primer año pusimos el 12% y ejecutamos el 4%, si no, no pudimos hacer nada, salvo cambiar focos y 2 o 3 rotondas. Pero a partir del 2021 empezamos con un aceleramiento en la obra pública impresionante. Pasa que hoy recién hemos llegado al centro. Hay quienes dicen, no, todo lo que está haciendo Baistrocchi lo ha hecho en 6 meses. Sería un genio yo, y la verdad que no soy ningún genio. Todo esto es producto de mucho trabajo. Miren, esa imagen que pasa ahora en este momento, eso es un tema judicializado, que lo hemos ganado hasta en la Corte de Justicia, que ahora está en la Justicia Federal, un terreno que está inscripto en el dominio público del Estado municipal desde el 2010, que lo hemos podido recuperar ahora, y ya estamos haciendo un gran espacio verde. Digo, eso también es gestión. Es Córdoba de las Heras. Ah, Córdoba de las Heras. Frente al Teatro del Bicentenario. ¿Es el presupuesto participativo el destinado para lo que dice la gente? ¿Por qué hay un presupuesto participativo? Bueno, justamente porque si bien nosotros... ¿Qué quiere decir eso, no? Si bien nosotros vemos y medimos necesidades con encuestas de satisfacción y decimos, che, la mayoría de la gente nos opina y de los vecinos que hay que hacer veredas, que hay que hacer calles, que hay que hacer plaza, iluminación... Pero el presupuesto participativo reúne una masa presupuestaria destinada a que los vecinos decidan. ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, hoy había una reunión de presupuesto participativo. El año pasado el Consejo Deliberante, los concejales tuvieron 72 reuniones en diferentes barrios. Eso es salir a la calle, por ejemplo. Cosa que antes no pasaba en un consejo. Ahora salen todas las semanas 3 o 4 días y se dividen en equipos. Los vecinos que se anotan presentan un proyecto. La vez pasada fueron 120,
En ese momento se elegían 2, ahora se van a elegir creo que cerca de 20, eso se hace desde el legislativo. Y después, entre los mismos vecinos, votan los proyectos que han presentado los vecinos. Y esto es interesantísimo, porque a lo mejor un barrio te pide una cámara de seguridad o una farola, porque tienen todo lo demás solucionado, y se conocen y se dan cuenta que hay barrios que no tienen una vereda, que nunca tuvieron containerización de residuos o que no tienen las necesidades básicas satisfechas y terminan votando el proyecto de otro. Digo, O sea, termina siendo solidario con el de otro. es participativo y es muy solidario. Acabamos de inaugurar, por ejemplo, las veredas La Villa Pontoriero, acabamos de inaugurar la Plaza de España de Arenales Eso es por presupuesto de participativo. la Villa del Carril. Las Lilas La Rosa, un tema de una cuneta y un tema de desagote que tenía que llegar hasta la circunvalación y muchas otras más que en este momento no recuerdo ¿Y todas. cuánto se destina a ese presupuesto que la gente decide? El 10% de la obra pública. Este año 170 millones de pesos. Hubo un tema en la radio que tocamos ayer que a la gente le interesó mucho, que es el tema de las cunetas de la capital. Y usted aclaró que ya prácticamente las cunetas para el uso que tenían, o las acequias, como le quieran decir, ya no van a ser usadas. Ahí venía pasando por enfrente de un hotel muy conocido, Sí. que estaba barriendo y estaba tirando todo dentro de la cuneta, y el chico la empaseaba y pegaba así contra el cordón y tiraba todo. Y después nos llaman para que las limpiemos. Digo, eso pasa. Y tenemos Y ahora con las hojas del otoño, ni hablar. Ni hablar. Pero bueno, sí, a ver, hay algunas acequias que siguen teniendo la función de regadío, pero hay otras por las que no va a pasar más agua. Y muchas veces los vecinos lo que terminan haciendo es tapándola, porque al no funcionar más se les llena o de mugre, o cuando hay agua les genera mosquitos. Yo, por ejemplo, en mi casa, era de los pocos que había hecho la cuneta enfrente, pero una cuneta que empezaba de un lado y otro lado de mi casa, hasta que la tapé porque se llenaba de agua. Pero bueno, es un sistema interesante porque toda esa infraestructura de cunetas es una infraestructura que tiene Es añeja. 70, Hoy 80 sirve años. solamente para desagüe cuando llueve, cuando hay algún... No, todavía traemos agua de regadío en algunos casos. En algunos casos. Sí. ¿Lo van a reemplazar? ¿Cómo se va a regar si no hay acequias? Bueno, hoy lo hacemos desde el municipio, con camiones, con las acequias que funcionan, con sistemas de riego por aspersión, con sistemas de riego por goteo que estamos poniendo, con cisternas. Pero también el cuidado del arbolado público es una cuestión de conciencia ciudadana. Digo, el árbol del frente de la casa también tenemos que preocuparnos nosotros, regarlo. Hoy, además del problema, es la escasez del agua. A nosotros nos cuesta, tenemos mucho menos turno para regar que antes. Entonces hoy todas las plazas y a todos los departamentos les pasa que tienen menos agua que antes. Bueno, vamos a politicar un poquito. Vamos. Va. ¿Cuál es el rival a vencer en estas elecciones como candidato? Yo. Usted mismo. ¿Y sí? Los demás ninguno cree que le pueda... Un poco preguntamos, Sí. ¿no? De lo No, que, digo, porque yo soy el intendente y los demás quieren ser no. intendente, entonces Me bueno. expresé mal entonces. ¿Cuál es el rival a vencer por usted en estas elecciones? ¿Cuál cree que puede ser el más picante? No, sinceramente no lo Pero- veo de esa manera. Pero ve a alguien que, digamos, no, porque uno empieza a decir, bueno, la lista de los que vienen por mi lugar es esta. ¿Cuál de esos puede ser el que le vea a usted a lo mejor vocación para el sillón en los otros lemas, en el lema interno de ustedes? está Leonardo Gioja, del otro lado está Rodolfo Colombo, Susana Laciar, que son las dos personas que tienen mayor protagonismo. Ujú. Pero como el más difícil, digo, después los ciudadanos o los vecinos van a ser los que deciden. Claro, pero esta situación de cómo se han presentado las elecciones, ¿usted pensó que iban a ser así? Que, digamos, usted iba a tener que competir contra personas de su mismo partido por el tema de la ley de lemas. Es una situación comprometida, al menos, ¿no? No. ¿Usted la ve A ver, saludable? Mirá, evidentemente la demanda de participación existía. Si no, no se hubiesen presentado tantos candidatos. Las PASO eran una situación muy hasta tramposa, te diría, porque si bien podías competir contra otro, era uno contra uno, o sea, no se abría demasiado el abanico, tenías que tener la venia del presidente en ese momento del partido. Acá todos los que han querido se han presentado, y en democracia está bueno que eso suceda. No hay que olvidarse que creo que, digo, dentro de las cosas buenas, porque seguramente también tiene cosas malas. Allá por el año 99, me cuentan, y en el 2003, cuando se aplicó,
surgieron muchos dirigentes nuevos y está bueno que eso pase. Digo, que haya participación, porque la democracia sin participación, se limita un montón. Entonces, si por ejemplo en Capital creo que tenemos 18 candidatos, hay algunos que ni siquiera los conozco, y está muy bueno que eso pase. Porque a lo mejor un vecino, un dirigente barrial, deportivo, quiere presentarse y tiene la posibilidad. Hay quienes dicen que el vecino de la capital es un votante complicado. Es muy exigente. Cuando llegue el momento de las urnas, no necesariamente hace una valoración de la gestión, sino que hace otras valoraciones. Y puede estar muy enojado, por ejemplo, con un gobierno nacional y castiga al intendente o al gobernador de turno. ¿Eso se contempla a la hora de lo que pueda pasar el 14 de mayo? Es decir, que haya una situación de arrastre. Eso lo tengo muy claro y pienso como vos. La política es una herramienta para generar resultados y para facilitarle o satisfacer las necesidades a los vecinos. Y la política nacional, evidentemente, no ha podido satisfacer nuestras necesidades. Por un problema o por otro, digo, el tema de la inflación nos golpea a todos, no se ha encontrado un rumbo en un montón de circunstancias, a lo mejor tampoco lo encontró el gobierno nacional anterior, pero bueno, digo, eso ya es arena de otro costal, hoy quien conduce tiene que tratar de encontrarlo y esos resultados no se han dado, y yo entiendo que eso puede pasar totalmente, Maracile. Ahora, a mí me eligen como intendente para hacer y para gestionar acá en la Municipalidad de la Capital. Yo lejos estoy de poder solucionar el tema inflacionario y muchos otros temas que no me incumben. Ahora, si me eligieron para prestar servicios, yo doy buenos servicios. Si me eligieron para hacer obra pública, tenemos la gestión que más obra pública ha hecho en décadas, digo, entiendo que hemos ido cumpliendo al menos con nuestra palabra. Después, el vecino de Capital tendrá para decidir a quién vota, pero yo al menos en función del equipo que hemos formado, de lo que hemos podido hacer, y siempre lo que uno puede hacer está limitado a la pauta presupuestaria, porque es difícil creer que vamos a poder hacer más de lo que nos da la caja, digamos. Vos en tu casa podés querer agrandar la cochera, comprarte 2 autos, pero te vas a fijar cuánto tenés en el bolsillo. Y hoy, a pesar de que hemos tenido toda esta situación compleja económica, hemos podido hacer muchísimo más. O sea que imagínate, si tuviésemos 4 años de normalidad, creo que eso se potenciaría por mucho más. Hay mucho de eso en el mensaje de campaña, esto de decir voy a hacer, y decime con qué presupuesto. Claro, bueno, la otra vez, no era con vos, Pajarito, era en otro medio que me decía que había un candidato que decía que iba a bajar las tasas y iba a incrementar la obra pública. Y decime cómo, porque eso es un pensamiento anacrónico. Si vos recibís menos ingresos no vas a poder hacer más obra pública. Pero digo, nosotros con lo que lo hacemos es con lo que tenemos. Nosotros llegamos y había más de un 90% que se invertía nada más que en personal. O sea, el 90% del presupuesto iba directo a personal. Hoy es el 80%, el 79% y pico. Digo, por eso estamos en el 20% de obra pública. El otro es gastos corrientes y eso estaba de manifiesto. Esto que yo te cuento, digo, las 32 plazas están construidas, están inauguradas, están en los barrios, la Plaza 25 está restaurada después de 72 años, ustedes ven las veredas haciéndose, las tapas de arbolado reponiéndose, las avenidas repavimentándose. Después, si no le gusta el que está de presidente, no le gusta el que está acá o no le gusta el que está allá, nosotros somos lo que ven, ellos ya saben qué capacidad tenemos de hacer. Incluso somos dentro de la política, creo que un sector muy moderado. Nosotros no nos peleamos, creo que encima de que no le solucionás los problemas a la gente, si además te vas a pelear y si además te vas a estar mirando el ombligo, además vas a estar mirando la cuestión interna, eso no le sirve a nadie. Por eso el decirte que el rival a vencer no lo veo enfrente, sino que la dificultad que nosotros tenemos enfrente es la diaria de la gestión y tratamos de llegar a la mayor cantidad de vecinos posible. Bueno, le agradecemos mucho. Detalle. Nos hemos quedado cortos. No, para la próxima... Ya se hizo tarde. Sí, se hizo tarde. Se enfría la sopa ahora. No, lo que pasa es que en una próxima visita podríamos hablar qué piensa hacer en un virtual segundo mandato, porque en la radio estuvo lindo también hablar de esto de la feria que quedó pendiente, bueno, de las cosas que usted pensó que se podrían Pero cumplir. básicamente, Pajarito, es lo que estamos haciendo. O sea, acá no queda nada por inventar y en función de la medida que nos dé el presupuesto. Vos fíjate cómo, previo a la pandemia, vos lo hablabas y vos, María Silvia, lo hablabas, hablaban de un microcentro con locales vacíos. Vayan a alquilar un local ahora al microcentro.
Díganme si encuentran un lugar. Hoy están todos los locales llenos. Hablábamos de un centro que tenía las veredas destruidas y no se podía caminar. ¿Te acordás que por teléfono nos llamó una persona no vidente? Sí, no vidente. Hoy se están arreglando todas, cuando en realidad la responsabilidad es del frentista, pero no lo hacía ni el frentista ni lo hacía el Estado. Hoy lo hace el Estado municipal. Eso es lo que vamos a seguir haciendo más allá de la obra pública, digo, solucionando y estando en la diaria de la capital y haciéndola crecer como creo que viene creciendo. Le agradecemos su presencia aquí, que sea herramienta para la gente para poder pensar San Juan, para poder pensar la capital. Muchísimas gracias, doctor Baistrocchi, muy amable. Gracias a los dos.